tardes, amigos y amigas, bienvenidos a Placer que Inspira, este programa en el cual traemos siempre personas que vienen a inspirarte, también algunas acciones que pudieran llenarte toda tu semana, tu vida y poder ir creando cada instante con un nuevo momento, inspirada para poder vivir tu vida al máximo. Le doy la bienvenida a mi compañera Geraldine Arroyo. Hola Geraldine, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en un programa más. Pues bueno, con un invitadazo que nos va a estar platicando un tema increíble, ¿no? Que es personalidades emocionalmente ecológicas, ¿no? Entonces vamos a andar muy ecológicos el día de hoy. Y bueno, sobre todo esta parte de vivenciar todas las emociones, me imagino que vas a hablar de esto, y bueno, que hemos tenido un fin de semana, yo creo que también lleno de muchas emociones, de creación, y pues bueno, vamos a comenzar con este programa. Con este programa, y le damos la bienvenida también a Rafael Calvet, que es el invitado, es un máster, sí, es por eso para nosotros un honor que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias, sobre todo porque ya empezó a hacer contexto. ¿Sí? Estamos viendo cómo va a estar el programa, los colores para que tú nos puedas mirar, y resulta que empiezan a surgir colores amarillos, rojos, verdes, violetas, ¿no? Y entonces esto que seguramente tiene que ver también con los colores emocionales que vivimos a lo largo de nuestra vida. Y precisamente Rafael nos va a hablar sobre todos estos matices y sobre todo cómo podemos aprovecharlos, y ahí tiene un término muy interesante, cómo podemos aprovechar esta vida emocional en beneficio nuestro y en beneficios de quienes estamos, con los que estamos construyendo este mundo. Fíjate, les comparto que en efecto el fin de semana fue un fin de semana intenso emocionalmente para mí, ¿no? Y algo que me gusta compartir con ustedes es pues buenas noticias, y aquí quiero compartir una muy buena noticia para las mujeres de Puebla, específicamente para las mujeres indígenas del estado de Puebla, en la zona de Tlayola, porque resulta que se inauguró la Casa de la Mujer Indígena, un proyecto creado por mujeres indígenas para trabajar con otras mujeres en temas de prevención de violencia y en temas de salud sexual y reproductiva. Es súper interesante, importante para las mujeres esta noticia, porque abre posibilidades para ir creándonos como mujeres responsables de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, creando una cultura de buen trato, ¿no? Y que tiene que ver con estas emociones, cómo las mujeres podemos aprovechar lo que tenemos desde lo que vivimos también al servicio y para la creación de nuestra comunidad. Entonces, desde aquí, muchas gracias a las mujeres de la Casa de la Mujer Indígena de Puebla, de Tlayola, Puebla, por invitarme, porque además ellas, Geraldine, y les comparto, Rafael, que vivió en un proceso de coaching, ¿no? Y es el resultado de un proceso que ellas se lo tomaron en serio y muy en serio, en la cual ya tenemos coach indígenas, ¿sí? Que van y acompañan a otras mujeres. Por eso me resulta tan emocionante este resultado, porque es una casa además preciosa. Si en alguno de los bloques, ya le pediré a Mayrin que ponga la foto de la casa, porque es un diseño pensado por ellas, creado por ellas, ¿no? Conectado además con la naturaleza, o sea, las luces, la temperatura, todo muy bien pensado. Ecológico. Entonces, como el programa de hoy. Ecológico, además, ecológico. Claro. Por supuesto, o sea, es ecológico, eso es importante. ¿Cómo piensas cada decisión que tomas en tu vida, que también para ir poniendo el contexto, cómo cada decisión que tomas consideras también tu entorno, ¿sí? O sea, ¿cómo puedes ir tomando decisiones a partir de esto? Entonces, eso es como de las cosas o de las noticias buenas que quiero compartir con todas ustedes, y que por supuesto quería compartir con Rafael y con Geraldine, porque forma parte precisamente del tema que vamos a estar aquí tratando, ¿no? Y que estas mujeres hicieron y manejaron muy bien estas emociones. ¿Cómo ves? Pero muchas gracias por compartirlo, la verdad es bien bonito ver cómo se sigue creando, ¿no? Que hay personas como tú, como Rafa, que están... Como tú, Geraldine. Bueno, que están creando para otros, ¿no? Y que cómo se ven beneficiados, no tanto
en la parte material, sí, bueno, sí lo hacen, pero también desde dentro, desde nuestras emociones. Es que no se puede hacer desde otro sitio, yo creo, y de eso parte, digamos, el concepto de ecología emocional, ¿no? Que lo que es dentro es fuera, ¿no? Y lo que podemos dar es lo que tenemos desde dentro, así que a veces, muchas veces vivimos demasiado preocupados por lo que vamos a recibir de los demás y deberíamos vivir más preocupados por lo que vamos a dar, puesto que lo que vamos a dar es lo que vamos a recibir finalmente, ¿no? La ecología emocional es el arte de la sostenibilidad emocional y el arte de la gestión de esa sostenibilidad, es decir, que nos pueda durar. Desde ese punto de vista, lo que hace es usar todos los conceptos, partiendo de que lo de dentro es afuera y viceversa, todos los conceptos de la ecología ambiental hacia la ecología emocional. Y por eso hablamos de sostenibilidad. Nosotros por dentro estamos llenos de recursos, llenos de posibilidades, también tenemos nuestros desiertos, tenemos nuestras energías que pueden ser creativas o destructoras, y tenemos que comprender eso para, desde el punto de vista del coaching, también darnos cuenta y hacernos cargo de gestionar ese espacio, ese ecosistema ambiental, emocional que somos por dentro, para desde ahí dárselo al mundo, ¿no? Nosotros hablamos de un taburete de 3 patas, no podemos vivir solo con nosotros, entonces vivimos con nosotros, los demás y el mundo, es decir, lo que hacemos con el mundo y lo que hacemos con los demás. Pero yo creo que si algo no puede perder nunca un coach o no puede perder nunca una persona que realmente se esté construyendo bien a sí misma, es la humildad, ¿verdad? Y por lo tanto lo que hacemos es ser felices nosotros, o intentarlo por lo menos, sí, ¿no? Porque no está dicho que lo consigamos, pero intentamos ser felices dándonos cuenta de que la felicidad es algo que también es muy contagioso, entonces lo podemos también trasladar al mundo con lo que hacemos, lo intentamos. Pero todo el que trabaja como esa comunidad tan maravillosa que acabas de mencionar, a mí me gusta siempre recordar que el trabajo lo han hecho ellos. Entonces, el mejor coach del mundo no puede cambiar la vida de nadie si ellos no se hacen cargo de sí mismos y de su propia gestión emocional, ¿no? Así es, porque además es un acompañamiento entre ellas, ¿no? En todos los sentidos. O sea, es esto que estás comentando. Cómo ellas pueden acompañarse y además acompañar a otros para generar y tener logros tan grandes, digamos, para lo que yo puedo mirar, como es una casa que está pensada para otras mujeres, ¿no? O sea, es cómo puedo aprovechar incluso todos los recursos, lo que tú dices, y que es como muy, muy interesante. Las emociones, las mujeres además nos vivimos como en estados emocionales, no sé, ahí ya nos platicarás si hay distinciones incluso entre hombres y mujeres y si realmente son tan significativas, o cómo gestionamos las emociones las mujeres y cómo gestionan los hombres. No sé, ahí hay algo, hay distinciones en ese sentido. Hay distinciones, a ver, la distinción básica no es entre hombres y mujeres, sino entre la parte masculina y la parte femenina que todos tenemos. Okay. El problema es que el estereotipo que hayamos sido más bien educados los hombres en nuestra parte masculina y las mujeres en nuestra parte femenina, pero eso nos hace desequilibrados a los dos, porque fíjate, la emocional está más un poco en ese área femenina, ¿no? Y en ese hemisferio derecho y en ese, pero la parte masculina es la que necesita también los límites y la firmeza y la toma de decisiones. Si vivimos demasiado en esa parte femenina, que es lo que pasa muchas veces, pues lo que ocurre es que somos arrastrados por un torrente de emociones, ¿no? Y eso, pues digamos, es ecológicamente insostenible en un momento dado, ¿ya? Porque, digamos, el agua es vida, pero una inundación también puede arrasar con los cultivos, ¿no? Es decir, que una inundación emocional por dentro tampoco es satisfactorio. Pero los desiertos o la sequía tampoco, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es equilibrar en cada uno de nosotros la parte más masculina y la parte más femenina. La parte más masculina en el sentido de poder expresar y vivir emocionalmente, fíjate, de las 4 capacidades básicas de los seres capa, que hablaremos ahora, de las 4 capacidades emocionalmente ecológicas, 2 son más arquetípicamente femeninas, arquetípicamente, y 2 probablemente más arquetípicamente masculinas, ¿no? Pero la idea es precisamente poner ese equilibrio. Ahora, ¿qué aporta lo femenino? Lo femenino aporta siempre entregar. El espacio femenino es el espacio de nosotros y el espacio masculino es el espacio del individuo, del yo. Y tan importante es tener un yo bien asentado y firme como vivir comprendiendo que no podemos vivir solos, vivimos en un espacio con
con otras personas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es decir, en una isla desierta es una tontería intentar transformarse y ser mejor persona, porque no tienes con quién compartir eso. Quiero decir, puede ser menos egoísta, pero no se va a dar cuenta nadie, ¿no? Cuando nos transformamos dentro de nosotros, nos transformamos para aún mejor convivir con los demás, porque vivimos con los demás. Y esto es así hasta en la religión. Fíjate que en las religiones monoteístas, cuando la diosa es mujer, ajá, siempre con diferentes nombres es la misma diosa, que es la Madre Tierra. ¿Y la Madre Tierra qué hace? Provee, abriga, da alimento, o sea, da, regala y abriga. Y cuando el dios es masculino es el Altísimo, es el Sol, pero está fuera y lo que te provee es de una vida inicial y luego de libre albedrío. Es un dios distinto también, ¿no? Sí. Entonces, digo, hoy en día hablamos mucho de las diferencias entre hombres y mujeres porque el estereotipo nos ha educado demasiado como hombres y mujeres. Pero precisamente lo que pretende la ecología emocional es equilibrar esas fuerzas para que vivamos más empoderados entre las fuerzas que son más masculinas y las fuerzas que son más femeninas. O sea, vivir más en equilibrio emocional. Claro, porque tenemos esto que dices tú, tenemos todo. Yo lo veo como desde las neurociencias, o sea, los cerebros tenemos las mismas estructuras, ¿no? O sea, tenemos las mismas estructuras. Las sustancias, incluso bioquímicas, también tenemos tal vez en diferentes cantidades, sí, pero sí, tenemos las mismas. Y creo que esto tiene que ver también con esto de cómo gestiono las emociones siendo mujer, hombre, reconociendo aquello que a lo mejor me enseñaron que era, pero que no necesariamente nace desde mí para poder sentirlo o expresarlo al mundo, ¿no? Es como una tarea y creo que es interesante lo que podemos seguir platicando sobre emociones y estamos empezando. Vamos a irnos a un corte, Geraldine, porque estamos calentando motores. En esto de las emociones, ¿sí? Vamos a continuar, regresamos después de este corte.